Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo. Porque es muy fácil nosotros esperar que lo que Él hizo anoche o el viernes lo haga hoy, pero cada día es un día nuevo en la presencia de Dios, y Dios justamente nos da lo que necesitamos para hoy. ¿Por qué? Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Cántalo conmigo. Sopla en mí, Sopla en mí, Espíritu Santo, Espíritu Santo, sopla. sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. una vez más, sopla en mí. Sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, Espíritu Santo, sopla en mí. ayer ya pasó, Ayer ya pasó, te necesito. te necesito hoy, Espíritu Santo, Sopla en mí. Salmo 27, verso 13. Todos juntos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Creo que es muy apropiado cerrar estos 3 días hablando un poco sobre la vida de José. La vida de José. Génesis 37, verso 3 dice: y amaba Israel a José. ¿Cuántos tienen su Biblia en su teléfono? Ok. ¿Cuántos están ahí conmigo? Leyendo conmigo. No solamente oiga, pero léalo mientras yo lo leo. Ok. Porque a veces nos ponemos un poco vagos y nos distraemos y no oímos lo que Dios está diciendo. Amén. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Espíritu Santo, yo pido que me ayudes en esta mañana. Declarar tu palabra. Pido que el corazón de tu pueblo pueda recibir con revelación lo que tú nos quieres ministrar. Habla a través de mi boca. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. No somos capaces, no tenemos la habilidad natural para manifestar el reino de Dios, pero pedimos tu Espíritu y tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Hace un mes yo estuve en nuestra iglesia Maranata en Atlanta. Estuve ministrando sobre el propósito. Di conmigo: propósito. Nosotros como cristianos hay el lenguaje que decimos: necesito encontrar mi propósito. ¿Cuántos están en esa posición en su vida que dice: quiero encontrar mi propósito? Okay. No se trata en sí de encontrar tu propósito, se trata más de descubrir tu propósito. Cuando estamos buscando el propósito de Dios para nuestras vidas, no es que estamos buscando ahí afuera a ver qué es el propósito que Dios tiene para mí. Pero es importante nosotros entender que Dios creó el propósito y después nos creó a nosotros. Primero, Él creó el propósito. Dios tiene planes para cada generación que se entrelace de generación en generación para llegar a un plan,
hasta el fin de los días de la tierra. Y todos estamos conectados. El propósito de Juan, el propósito de Pablo, el propósito del apóstol Naún Rosario, el propósito de la pastora, el propósito de Joan, todo, de generación en generación en generación. Cada creyente tiene un propósito que se entrelace en el propósito del reino de Dios para cumplir lo que Dios quiere hacer en la tierra. No es un propósito. Yo no estoy buscando cumplir mi propósito. Yo estoy buscando descubrir el propósito de Dios que Él diseñó para Joan, para yo poder cumplir el propósito de Dios en la tierra, para yo ser fiel a la parte que a mí me corresponde en el reino de Dios. No es un propósito aislado y no es un propósito para vanagloria. Es un propósito para establecer el reino de Dios en la tierra. Y cada persona tiene un propósito asignado. Ese propósito Dios lo diseñó desde el principio de los tiempos. Después te creó a ti y puso dentro de ti todo lo que tú necesitas para cumplir el propósito que Él te asignó. Por eso es que hay veces que una persona, por ejemplo, mi hermano Joel, pastor Joel Rosario, que estuvo aquí hace unos meses, él, aun cuando estaba descarriado, si él decía, a mí ese pastor no me cae bien, tarde que temprano salía mal el pastor. Porque aunque él estaba en el mundo inconverso, pero todavía tenía dentro de él el discernimiento y los dones que Dios había puesto en él. ¿Sabe? Esto como que nos cambia la mente, porque Dios creó tu propósito, después te creó a ti, después te habilitó a ti con todo lo que tú necesites para cumplir ese propósito para su gloria. El problema es que hay ciertas personas que en su vida escogen su camino en vez de los caminos de Dios. Y Dios dice, ningún problema. Él no quiso, pero uno de sus hijos lo hará. Yo he determinado en mi vida que a mí lo que me corresponde por mi desobediencia no me va a brincar por encima a mis hijos. Yo voy a cumplir mi parte y que mis hijos cumplan su parte. Pero por mi desobediencia yo no voy a permitir que Dios brinque a otra generación, porque yo no fui dispuesta a caminar en el propósito que Dios diseñó para mi vida. ¿Me están entendiendo? El papá de José, él pensaba que lo amaba a él más que a sus hermanos porque lo tuvo en su vejez. Pero su papá estaba viendo un manto, una unción, un propósito y un llamado en él, aunque él no tenía el vocabulario ni entendía con su mente lo que él veía, pero él sentía algo en su corazón y en su espíritu que decía, este niño es diferente, este niño yo lo quiero, este niño, y los hermanos lo vieron y ellos odiaban a José, porque había una gracia sobre él que nadie lo entendía. Yo te declaro en esta mañana que tú eres el José de tu familia. Cada uno de ustedes, y esto es palabra profética, cada uno de ustedes en el don, en la unción, en la gracia que Dios te ha dado específicamente a ti, tú eres un José en tu familia. Y hay problemas que Dios a ti te va a dar la capacidad, ser la solución en tu familia, porque desde el principio Dios te escogió a ti para cumplir un propósito en la tierra, pero también en tu familia. Por eso es que a veces gente te odia y no sabe por qué. Personas te tratan mal y no saben por qué. Ellos ven el favor de Dios sobre tu vida y en vez de ellos ir a buscar su propósito, es más fácil enojarse contigo
que buscar lo que Dios tiene para ellos. El verso 5, Génesis 37, 5 dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Porque había un propósito que Dios creó. Después Él creó a José. Puso en el corazón de José lo que él necesitaba. Y aunque José era joven y no tenía entendimiento de lo que él estaba viendo, lo soñó. Y por lo que soñó, lo odiaban aún más. Cuidado con quién compartes tu sueño. Ten cuidado, porque todos no se van a regocijar contigo. Yo de jovencita tenía sueños y yo me veía cantando delante de mucha gente. Imagínate yo, por ejemplo, compartirle eso a una amiguita. Inmediatamente la persona dice: pero ¿quién ella se cree que es? Ella no es más importante que yo. Porque cuando uno comparte su sueño que Dios le ha dado, inmediatamente la persona que tú le cuentas, si no es una persona espiritual, empieza a comparar en su propia vida. Yo voy a ser una mujer próspera. ¿Y por qué? ¿Quién eres tú? Y ahí te empiezan a contar quién eras y por qué tú no calificas. Que nosotros nos vamos a someter a ti, el más pequeño de la casa, ¿sabes? Eso iba en contra de la cultura. ¿Sabes que Dios no hace las cosas de acuerdo a lo que la gente quiere? Dios no hace las cosas de acuerdo a la cultura. Dios no hace las cosas de acuerdo a lo que nosotros esperamos. La Biblia nos dice que Él escoge ¿qué? Lo vil y lo despreciado. ¿Para qué? Para avergonzar ¿a qué? A los sabios. Dios va a escoger el más pequeño. Dios va a escoger el que piensa que no puede, el que no sabe, el que se siente que es menos que el otro. Normalmente Dios no escoge el que se siente fuerte, el que se siente capaz, el que se siente sabio, el que siente que tiene mucha posición, porque esa persona piensa que lo puede hacer sin Dios. Pero Dios está buscando la persona que se siente que no tiene capacidad, que no sabe, que no puede, que no tiene la fuerza. Él está buscando el que otros ha desechado, el que otro ha ignorado, y Él dice: este sí yo puedo usar. ¿Cuántos en algún momento se han sentido despreciados? ¿Sabe? Este es el truco. Aunque otros te desprecien, aprende que Dios no es el que te está despreciando. Y aprende, como hablamos el viernes, entrar al lugar santísimo y decirle: Señor, yo siento que no soy nada. Señor, yo siento que no tengo nada. Señor, pero si tú puedes tomar este nada que yo soy y hacer algo conmigo, yo prometo darte toda la gloria. Yo prometo darte todo el honor, porque yo sé que sin ti yo no soy nada. ¿Sabes que Él está buscando personas que Él pueda confiar? Decimos: Señor, yo confío en ti, pero Él puede decir
lo mismo de ti. Él puede decir, yo confío en María, yo confío en Juan. O cuando Él te confía, lo traicionamos. No, yo sé que en esta iglesia Dios está levantando un pueblo que Dios de los ejércitos, que Dios de todo el cielo dice, yo puedo confiar en este pueblo. ¿No lo creen? Dios te quiere confiar con favor, con riquezas, con autoridad. Pero a veces hay un camino para desarrollar el carácter y el corazón que necesitamos para las cosas que Dios nos quiere confiar. Número 1, Dios tiene un propósito aun cuando otros te rechazan. Di conmigo, aunque me rechacen, Dios tiene un propósito. Génesis 37:11 dice, y sus hermanos le tenían que envidia, mas su padre meditaba en esto. Aún su propio padre no entendía lo que su hijo le estaba diciendo, pero él sabía que hay algo en ese niño, hay algo en ese joven. José fue rechazado por sus propios hermanos y vendido como esclavo, separado de su familia. Sin embargo, Dios usó ese rechazo como parte del plan para llevarlo a Egipto, donde cumpliría su propósito. A veces lo negativo nos empuja para llegar al camino que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe? A veces nosotros queremos llegar al camino que Dios tiene, como que cosas lindas, ¿verdad? Les puedo contar un poco. Yo cuando tenía 14, 15 años y yo salía con papá, iba a esta nación y a esta nación y cantaba, y sabes que la gente no respondía. Me miraban así muy raro, porque cantaba así como canto ahora, como una negrita, pero puertorriqueña y en español. Y la gente me miraba como que con una confusión. Y yo, como no respondían, yo lloraba. Y yo le decía, papi, a ellos no les gusta como yo canto. Y él decía, no es que no les gusta, es que es un estilo nuevo para ellos y ellos no lo entienden. Pero tú tranquila. Aún en la iglesia Maranata en Chicago, en el principio, la gente me criticaba mucho. Yo me sentía muy rechazada entre los hispanos, porque lo que yo sentía que era el don que Dios me había dado no era recibido ni aceptado entre mi gente, entre mi familia, entre mi iglesia. Y me criticaban, ¿por qué tú cantas así? Tú no eres negra. Y yo no le decía, no estoy tratando de ser negra, yo lo canto como lo siento en mi corazón y como me sale. Pero yo sentía un rechazo tan fuerte en mi corazón. No sentía que había lugar para mí en ese tiempo, en esa atmósfera. La primera vez que una persona negro americano me oyó cantar a los 15 años, era una celebración tan y tan exagerada que yo me quedé como que, ¿pero qué es esto? Porque no era costumbre que celebraran el don que Dios me había dado. Y el amor que sentí me empujó en el estilo de música hacia esa música, porque por fin me sentía aceptada, amada, celebrada. Yo me moví porque aquí sentí rechazo y acá sentí amor y celebración, y cada persona está buscando eso. Pero lo que yo no sabía es que Dios iba a usar revival music, que Dios iba a usar a Fred Hammond para crear un puente entre el mundo hispano y el mundo de gospel y el mundo negro, y me iba a poner a los hispanos
cantando como negritos y en inglés, y a los negros cantando en español. Porque lo que era rechazo en mi corazón y en mi vida era el propósito de Dios para llevarme al camino que Él tenía para mi propósito. Es ahora, a los 51 años, que celebran lo que sale de esta voz. Pero tuve que esperar más de 30 años, porque el pionero casi nunca se celebra. Es posible que en tu familia, que en tu ciudad, que en la idea y la creatividad que Dios te ha dado, tú eres el primero, tú eres pionero, y otros no entienden lo que Dios está haciendo contigo. Y tenemos que aprender a mantenernos enfocados y decir, aunque no entiendan lo que yo estoy haciendo, aunque no entiendan lo que yo vea, aunque no entiendan lo que Dios ha dicho que yo tengo que hacer, voy a seguir enfocado, porque llegará el día que van a entender que lo que ven fue Dios que lo hizo. ¿Me están entendiendo? Porque al fin del día lo que Dios quiere hacer con Joan es para su gloria, no es para mi gloria. Pero no ha sido un camino fácil. Y eso es lo que tenemos que ver aquí también en la vida de José. Porque a veces recibimos ese rechazo, pero tenemos que aprender qué hacemos con ese rechazo. No dejes que se quede en tu corazón. No dejes que ese rechazo se quede en tu corazón. Yo me he sentido rechazada porque soy muy espiritual, rechazada porque busco a Dios mucho, rechazada porque amo a Dios demasiado, porque no soy una cristiana que siento que puedo ir al club nocturno y también a la iglesia. Me he sentido rechazado porque, ¿sabe? Es que no es tan intenso, no tiene que ser tan intenso la crítica de la gente. Pero que yo me mantengo, ¿qué? Enfocada. Porque yo sé que yo le tengo que dar cuenta a Dios. Y el que no entienda ahora, eso en sí no importa. Porque después van a entender. Aún mis hijas a veces me dicen, mami, you're boring. Eres aburrida. Todo es iglesia y oración, y oración y iglesia y oración. No entienden ahora. Pero un día, cuando ellos vivan en la bendición de la vida de su mamá, van a entender. Y tenemos que mantener un enfoque. Di conmigo, enfoque. Vamos a seguir aquí leyendo Génesis 39. Vamos a leer del verso 1 al 8. ¿Ok? José tiene el favor de su papá. Él tiene un sueño. Él no entiende el sueño. Comparte el sueño con sus hermanos. Sus hermanos lo odian aún más. Lo traicionan, lo venden. Yo no sé cómo ellos tuvieron la cara de ir a su papá, matar un animal, tomar ese manto de colores, ese manto de favor, y ponerle sangre y decirle a su papá, José está muerto. ¿Sabe? Eso es demoníaco. Y mantener esa mentira por ¿cuántos años? No hace sentido. Pero aunque ellos eran malos, pero aún Dios se estaba moviendo a través de su iniquidad. Tenemos que entender esto como pueblo de Dios. Hay enemigos que se van a levantar en contra de ti. Hay enemigos que tú ni conoces, que están como que están manipulando y calculando cómo destruir tu vida. Pero cuando hay un propósito de Dios en ti, no importa que se levante el mismo infierno en contra de ti. El diablo piensa, óigame,
El diablo piensa que está ganando. El diablo piensa que va a acabar con tu propósito. El diablo piensa que tú te vas a ceder a la depresión. Pero algo se va a levantar dentro de ti. El propósito de Dios, el Espíritu de Dios que está en ti, se va a levantar. La Biblia nos dice que aún los demonios y el diablo pensaban que cuando crucificaron al Hijo de Dios, que ellos habían ganado, pero ellos no entendían que aunque ellos estaban haciendo el mal, pero que la gloria de Dios iba a salir de esa situación. Y por eso tenemos un Cristo resucitado, porque tenía que morir. Y ellos calculando y manipulando. Yo no sé quién en tu trabajo está calculando. Yo no sé quién en tu trabajo está manipulando. Yo no sé quién en tu familia está manipulando y calculando para hacerte daño. Pero aunque hagan daño, aún lo que hacen va a orar para tu bien. Va a orar para tu bien. Va a orar para tu bien. No te preocupes. Va a obrar para tu bien. Génesis 39, verso 1 al 8 dice: llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Quiero que vean algo súper importante en esta historia. Aunque José no tenía el título de gobernador, el título de líder, pero donde quiera que él estaba, su unción funcionaba en ese lugar. ¿Me están entendiendo? Aunque seas siervo, cuando Dios te llama líder, tu unción y la mano de Dios va a ser obvio. A veces estamos buscando el título, que me reconozcan, que sepan la unción que hay en mí. Yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. Pero ¿sabes qué? Que cuando la mano de Dios está sobre ti, aunque no tengas título, no importa, porque la unción que está en ti va a sobresalir. Va a sobresalir. Verso 2 dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Cómo un siervo puede ser próspero? Piénsalo. ¿Cómo un siervo puede ser próspero? Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Verso 3: y vio su amo, porque el favor de Dios se ve sobre ti. Vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Aunque te tengan en la compañía, en la posición más baja, camina en la identidad, el favor, la unción, el don que Dios tiene para ti. Y el que tenga que ver, va a ver que todo lo que tú tocas prospera. Todo lo que tú tocas crece. Todo lo que tú tocas, la bendición de Dios está contigo. Era obvio. ¿Sabe? A mí, ahora yo pienso en mi vida, y había momentos que yo podía estar cantando con un coro, con 30 personas en el coro, parada en la fila de atrás del coro. Y si había un profeta ahí en esa conferencia, siempre me decían: mira, la jovencita que está ahí atrás del coro, ven aquí, tengo una palabra de Dios para ti. Y yo, porque, ¿sabe? Yo como que tenía temor a estar al frente en el altar. Aunque yo cantaba y todo eso desde chiquita, pero como que el enemigo trató de traer un espíritu de temor para yo no poder ejercer en el don que Dios tenía para mí. Y yo trataba de esconderme, pero no importaba donde yo me escondiera, un profeta, un pastor, alguien iba a decir: jovencita tú con la camisa verde, ven. Y yo, porque siempre me están señalando a mí,
Porque Dios quería que yo entendiera que aunque yo trataba de esconderme, que su mano estaba sobre mí, y que no importa donde yo me escondiera, que el favor de Dios, la unción de Dios, el propósito de Dios me iba a causar que yo resalte entre una multitud de personas. Y que Él siempre me iba a llevar hacia adelante. No porque yo necesito gloria, pero porque Él había decidido desde el principio de los tiempos que Él quería hacer algo a través de mi vida para traer su gloria a la tierra y para bendecir su pueblo. Verso 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Verso 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y le servía. Tenemos que ser un pueblo excelente. Donde estés. Tienes que honrar el propósito y el llamado que Dios ha puesto en tu vida. ¿Ok? Papi siempre decía, la unción no cubre la falta de excelencia. La unción no cubre, no esconde la falta de excelencia. Si la mano de Dios está sobre mí, ¿cuántos creen que la mano de Dios está sobre ti? Tú te tienes que, what's the word? Te tienes que comprometer con tu llamado. Tú tienes que tener compromiso con tu llamado. ¿Cómo yo tengo compromiso con mi llamado? Cuando hay práctica voy a estar ahí, porque yo estoy comprometida con este don de adoración que Dios me ha dado. ¿Para qué? Para bendecir al pueblo. En el trabajo, yo estoy comprometida a ser excelente. Porque no es solamente una excelencia para las cosas de Dios, pero también tener excelencia en las cosas en el mundo secular para dar buen testimonio. ¿Sabes que los cristianos tienen la peor fama en el mundo de negocio? El cristiano siempre le debe a alguien. El cristiano es el que se desapareció sin pagar la deuda. El cristiano es el que llega tarde. Ahí estaba orando. Tenemos fama. Eso trae vergüenza al reino de Dios. Nos tenemos que comprometer con la unción de Dios y el llamado de Dios, y tener un espíritu excelente en el trabajo, con nuestra familia, en la iglesia. José servía con excelencia todo lo que él tocaba, porque la mano de Dios estaba sobre él, prosperaba, y por eso tenía gracia con su amo. Y ahí llegó la promoción, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Una vez más, te repito, era siervo, no tenía título, pero Dios puso sobre él una unción para ser líder, una unción para gobernar. No necesitas el título para funcionar a la excelencia y a la altura que Dios tiene para ti. Bueno, pastora, si no sé lo que debo estar haciendo, lo que esté a tu mano hacer, hazlo para Dios. ¿Cómo tú le ofreces a Dios tu adoración? ¿Cómo tú le ofreces a Dios tu ofrenda? ¿Cómo tú le das a Dios tu tiempo? ¿Qué haces en tu trabajo cuando no te están mirando? ¿Estás en Facebook o estás siendo excelente? ¿Me están entendiendo? Porque hay niveles. Hay niveles. José al final vio el verso manifestarse que declaró David: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Pero José tuvo que
caminar un proceso, digo conmigo un proceso, y no un proceso de una semana, no un proceso de un mes, un proceso de años, tratándolo como esclavo, tratándolo como, ¿sabe? Él no era egipcio, ¿sabe? Él no tenía ni rango, ni honor, ni posición en esa cultura supuestamente, pero porque él llegó con corazón excelente y con temor a Dios, donde él caía, el favor de Dios estaba obvio sobre él. Y los que estaban en poder no sabían por qué, pero reconocían este favor y le entregaban ¿qué? Autoridad. ¿Por qué? Porque Dios lo creó a él a gobernar. Era su propósito. ¿Ok? Verso 5 dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Hay lugares que van a recibir la bendición de Dios simplemente porque tú estás ahí. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Verso 6: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. El amo no tenía preocupación de nada porque sabía que José estaba al tanto de todo. En tu trabajo, ¿cómo se siente tu amo con tu nivel de excelencia? Él puede salir confiado. No, Marta está ahí, todo va a estar bien, no me tengo que preocupar por nada. Y las cosas van a correr aún más excelente que cuando yo estoy, porque Marta o Juan está ahí velando, y van a velar por el interés de mi empresa. Queremos que Dios nos dé cosas grandes, pero tenemos que ser fiel con las cosas pequeñas. Tenemos que ser fiel cuando no tenemos título. Si me pusieran como el líder de los ujieres, sí, ahora sí yo estaría ahí en la oración y esto y lo otro. Estamos esperando un título para vivir y servir con excelencia, y no debe ser así. No debe ser así. Y siempre la tentación. Verso 7: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Aunque fue esclavo, José no perdió su fe ni su carácter. Su integridad hizo que Dios le diera favor ante los hombres, porque la integridad atrae el favor de Dios. Di conmigo: la integridad atrae, o mejor dicho, manifiesta el favor de Dios, el favor que ya tú tienes. Pero si no vives una vida de integridad, el favor de Dios no se puede manifestar, porque como aprendimos anoche, Dios es ¿qué? Santo. Dios es justo. Si no somos como Él, no tenemos acceso a lo que Él es. ¿Ok? Hoy está la mamá aquí, no está la evangelista. Si querían evangelista, ella estuvo anoche orando, llorando, corriendo, adorando. Pero estas son las enseñanzas que cuando las recibimos y cambiamos, aun cuando nadie nos está mirando, ahí empieza a desbordarse la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Los pastores, madres espirituales, padres espirituales, lo que nosotros deseamos más que nada es ver la bendición de Dios en la vida de nuestros hijos espirituales. Nunca tú vas a entender cómo sufre esta mujer de Dios
cuando ella ve que tú rehusas cooperar con el plan de Dios y sigues con dolor, con enfermedad, con confusión, no viviendo a la altura de lo que Dios tiene para ti, y ella orando y llorando dice: Dios mío, si ella se alinea, si él fuera obediente a la voz de Dios, si él caminara, que si él tuviera entendimiento de lo que Dios quiere hacer a través de él. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces podemos ver lo que Dios quiere hacer en sus vidas, pero también vemos la desobediencia que no permite que la bendición de Dios llegue a ti, y eso nos duele. ¿Por qué? Porque queremos ver tu bendición para la gloria de Dios. Estamos viendo aquí que la esposa del amo, ¿qué quiso? Que José se acostara con ella. No había nadie en la casa. No había nadie en la casa. No había nadie en la casa. Tu integridad tiene que ser la misma cuando te observan o no te observan, cuando te ven o no te ven. Mira esto. En verso 9 él le dice: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Primero José le dijo: no puedo, tu esposo es mi amo. ¿Sabe? Él ha puesto en mí su confianza. Yo no puedo hacer esto. Y ella le insistió, y él tuvo que ir a un nivel más alto. No puedo pecar en contra de tu esposo, pero más que eso, no puedo pecar en contra de Dios. ¿Sabe? Nuestra integridad como hijos de Dios tiene que ir tan y tan profundo que en cada situación yo pueda decir: no, yo no puedo pecar porque yo no quiero pecar en contra de Dios. Yo no quiero traicionar a Dios. Yo no quiero faltarle respeto a Dios. Serle fiel a Dios, no solamente porque Él me bendice con cosas, pero porque te amo. No quiero pecar en contra de ti. Y mira, él estaba lejos de su padre, lejos de su familia, lejos de su cultura. Él vivía en una cultura donde esto era lo normal, porque el siervo era, ¿qué? Era propiedad de los amos. Él sabía que venía castigo, pero él prefirió el castigo que pecar en contra de Dios. ¿Cuántos se atreven a decir: prefiero sufrir que pecar en contra de Dios? La verdadera fidelidad se demuestra cuando nadie nos ve. Resistir la tentación muestra amor y temor reverente a Dios. ¿Y ahora qué? A la cárcel va José. Otro escenario. ¿Cuántos años estuvo él en la cárcel? Demasiado. Porque aunque sea un día es mucho. Fueron un par de años. Pero el verso 21 del capítulo 39 dice que: pero todavía, aunque estaba en la cárcel, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia una vez más, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Tu unción funciona donde estés. Si estás en la cárcel, tu unción y el favor de Dios se va a manifestar. Si estás en el trabajo, tu unción funciona. Hace un año yo empecé a servir como maestra en mi comunidad. Cuando una maestra está enferma, ellas me pueden llamar y yo voy para estar ese día como maestra sustituta. Y lo que yo veo es que la misma unción que yo tengo para enseñar la palabra de Dios es la misma unción que yo tengo cuando yo llego a esa escuela. Tengo favor con los maestros. Tengo favor con los niños. Las maestras ahora me llaman: mira, ¿me puede dar tu teléfono?
Te hemos puesto en la lista de nuestras favoritas. Yo no soy maestra, pero mi unción no es solamente para el púlpito. Mi unción se va a manifestar donde sea. Y cuando yo estoy en esas escuelas, estoy caminando en los pasillos, yo declaro en el nombre de Jesús el reino de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesús que aquí en ninguna escuela donde yo he pisado va a llegar una persona con una arma para matar a los niños. Yo declaro la protección de Dios en el nombre de Jesús. Yo declaro el reino de Dios en el nombre de Jesús. Las oportunidades que Dios me ha dado para orar con maestras, con principales. Los niños me escriben, me hacen dibujos. Y cuando llega la maestra dicen, no queremos que tú regreses, nos queremos quedar con la señora Joan. Usted a mí no me conoce, yo he estado aquí un día. Y me dicen, usted es nuestra maestra favorita. ¿Por qué? En la cárcel, favor de Dios. En la casa de Potifar, favor de Dios. ¿Sabe? No importa dónde estés. Óyeme, todos queremos estar en la montaña. Todos queremos vivir en una victoria manifestada. Pero aunque la victoria no esté manifestada en este momento, hay victoria en tu corazón que te dice, no importa donde yo esté, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está contigo. Aún en las pruebas, Dios está contigo. Él está contigo. Vamos a capítulo 41, verso 9 al 16. Cada proceso formó a José. Cada proceso, cada momento difícil, cada rechazo, cada traición, cada mentira, cada cosa que le hicieron mal, lo formó, le enseñó algo. Es importante, óigame, si te enfocas en quejarte, no vas a aprender. Cuando las cosas negativas pasan, si te pasas, ¿pero por qué? Es injusto, no está bien, y llorando, ¿sabes? No vas a aprender lo que tienes que aprender. Tenemos que aprender, Señor, todo obra para mi bien. En este momento, ¿qué tengo que aprender? En este momento, ¿qué estás haciendo en mi carácter? En este momento, ¿qué estás cambiando en mí? En este momento, ¿qué estás formando en mi corazón? Para yo poder servirte con más excelencia, con más amor. Enséñame, Espíritu Santo. Si no hubiera él aprendido todo esto, no hubiera tenido la preparación adecuada para donde iba, para el lugar donde Dios lo iba a llevar. Capítulo 41, verso 9 dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón. Ahora estamos en otro nivel. Y ¿sabes qué? Óigame, cuando él llegó a la casa de Faraón, él no necesitaba más unción para funcionar en ese ambiente, aunque era un ambiente más alto, porque la unción que él tenía ya era la misma que él tenía cuando era un niño, teniendo el sueño y contándole a sus hermanos. La unción era la misma, pero lo que pasó fue que él fue desarrollado para saber cómo funcionar en su unción, que cuando él llegó a la casa de Faraón, él no tenía que ser otro. ¿Me están entendiendo? No tenía que ser más sabio, más carismático. O sea, a veces nosotros decimos: wow, si Dios me abre la puerta con el presidente de la nación, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? ¿Sabe? Pensamos que nosotros tenemos que cambiar para hacer lo suficiente para una puerta grande que Dios nos va a abrir. No, tú puedes seguir siendo la persona que tú eres, una persona
sincera, una persona humilde, una persona excelente. No tienes que cambiarte para llenar la expectativa de un nivel más alto, porque ya la unción estuvo sobre ti desde que tú naciste. Tú has pasado el proceso para madurar, y ya cuando la puerta abre, tú llegas así como eres, humilde, sin temor, sin nervio. Yo simplemente estoy aquí para representar el reino de Dios y para funcionar como el pez en el agua. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo justo, lo que Dios creó en mí para hacer, lo estoy haciendo. ¿Sabe? Yo no sufro para predicar, porque simplemente estoy haciendo lo que Dios me creó hacer. No se me hace difícil adorar, porque estoy haciendo simplemente lo que Dios me creó. Él puso en mí lo que yo necesito para adorar, para enseñar su palabra, y en eso yo no tengo estrés. ¿Me entienden? Hay estrés cuando yo creo que tengo que producir algo. Yo no produzco nada. Yo vivo una vida de obediencia, de santidad, de integridad cuando nadie está viendo. Y aunque yo no sienta nada, esta mañana yo no sentí nada, yo no sentí unción, yo no sentí escalofrío, y yo nada, ahí con Jesús, con las prédicas de papá, descansando, mirando mis notas, una siesta, me levanté, me tomé un café, comí. Y después llego al lugar donde tengo que manifestar lo que Dios quiere hacer, y de momento es una explosión, y yo estoy sorprendida como ustedes, porque yo nunca sé lo que Dios va a hacer. Y yo lo disfruto con ustedes, y yo digo, wow, Señor, tú eres tremendo. Mira José, mira el corazón de José. Cuando Faraón se enojó contra tus siervos, le está diciendo el copero, nos echó a la prisión de la casa del capitán del guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo, una vez más aquí vamos con el siervo, sin título, pero ungido, siervo, ok, del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó. Porque cuando tú eres fiel, cuando tú eres excelente, cuando tú eres una persona de integridad, cuando tú sirves para la gloria de Dios y no para tu gloria, puertas grandes se van a abrir y a ti te van a llamar. ¿No me oyeron? Te van a llamar. No tienes que buscar la promoción, no tienes que buscar una conexión, no tienes que buscar esta persona o esta persona, y si conociera a este. No tienes que comprometerte con el mundo para que las puertas se te abran. Tú vives una vida como José, de integridad, de amar a Dios, de buscar a Dios, entendiendo que la mano de Dios está sobre ti, y puertas se abren, porque Dios dice, puerta abre, y la puerta que Dios abre, no hay hombre y no hay demonio que la pueda cerrar. Puertas de oportunidades, puertas de negocio, puertas de oportunidad, puertas de prosperidad, puertas de favor, empiezan en el tiempo de Dios a abrirse. Y los que otros buscan con ansiedad, a ti simplemente te llega. Es algo impresionante. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti
que oye sueños para interpretarlos. Y mira cómo respondió José a Faraón, diciendo: no está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. Todo el proceso, todo el sufrimiento, todo el rechazo, todo el dolor, todo lo que él pasó sin su familia, solo, en otra tierra, en otra cultura, mentiras, a la cárcel, todas estas cosas. ¿Sabe? Cualquiera diría: oh, José está en pecado porque todo le va mal. A veces los justos sufren porque Dios así lo permite. Mira la vida de Job. ¿Pero por qué? Porque Dios lo permitió para desarrollar en José un corazón tan humilde, que le entendía, aún al frente de este gran hombre de poder, que tenía necesidad de recibir una respuesta. ¿Sabe? Otro diría: no, este es mi momento para resaltar. Este es mi momento para que ellos vean que yo soy más de lo que ellos creen que yo soy. ¿Sabe? Una persona insegura responde de esa manera. Este es mi momento para resplandecer, to shine. Y él hizo lo opuesto. Yo no tengo nada que darte, no sé nada, pero si hay una respuesta que te va a llegar a ti, va a llegar por la mano del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque entendiendo una vez más, Dios crea el propósito, después crea la vasija para cumplir el propósito, pero al final de todo es para que Él se lleve la gloria. ¿Cuántos pueden levantar sus manos conmigo y decir: Señor, lo que yo deseo es que tú recibas la gloria a través de mi vida? No quiero nada más. Cuando la gente me viene y me dice: Joan, cuando tú cantas yo ni te veo a ti, yo como que veo los ángeles y veo la gloria de Dios. Y yo digo: gracias, Padre, porque yo prefiero que no me vean a mí y lo vean a Él. Eso me llena de gozo. Me llena de gozo. José reconoció que su sabiduría venía de Dios al interpretar los sueños de Faraón. Esa humildad le abrió las puertas a su promoción. ¿Cuántos queremos promoción? Todos queremos promoción. Pero ¿qué nos lleva a la promoción? Integridad, excelencia, un espíritu humilde. Y yo no quiero que el hombre me promueva. Yo quiero la promoción de Dios. Porque Dios nos promueve cuando estamos listos para cargar la responsabilidad de esa promoción. ¿Ok? Y una vez más, lo mismo está pasando otra vez en el verso 40 del capítulo 41, que dice: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Mira la vida de José. Él, cuando estaba en la casa de su papá, trabajaba con sus hermanos, y cuando los hermanos se portaban mal, él le contaba a su papá. Integridad, excelencia. Cuando llegó a la primera casa de Potifar, excelencia, haciéndolo bien, aunque querían que hiciera mal. Ahora que lo mismo. Ahora no está solamente al cargo de la casa de Potifar, pero ahora está a cargo de la casa de Faraón, y más que eso, toda la nación. Queremos llegar a ese punto, pero tenemos que ser fiel con papá en la selva. Tenemos que ser fiel en la casa
de Potifar. Tenemos que ser fiel en la cárcel. No, Dios no me ama. Me dejó aquí en la cárcel. Ahora no quiero ir a la iglesia, no quiero adorar, porque Dios no es justo. No es justo. Cuidado, porque sí, Él es justo. Pero Él dio ejemplo de tener un corazón recto en cada situación. La situación cambiaba, pero Él no cambiaba. Aunque fuera la situación buena, en la casa de su papá era más o menos una situación buena porque era el favorito de su papá. Con Potifar también, una situación buena porque tenía favor, tenía acceso a todo. Era un hombre próspero y se mantenía en excelencia. Pero en la cárcel, con los ladrones y con las ratas, fiel, integridad, honesto, hasta llegar donde Dios podía ya confiar que Él le daría la gloria. Vamos a capítulo 50, verso 20, ya voy a terminar. ¿Cuántos tienen prisa? ¿Cuántos tienen hambre? No, estamos en ayuno, no. Yo no estoy de ayuno, yo comí torta, café. Génesis 50, verso 20. Él ha pasado toda esta jornada y llega el momento que ve a sus hermanos. Llega el momento que él tiene que tratar con su trauma original. Porque a veces caminamos esta jornada y pasamos por esto y pasamos por esto y pasamos por la cárcel y pasamos por la casa de Potifar y ahora estamos en un lugar de poder y ahora tenemos autoridad y ahora tenemos riquezas y tenemos dinero. Era un hombre muy próspero. ¿Has visto tú los documentarios que hacen sobre Cleopatra y esto? ¿Sabes? Era un reino muy rico y él estaba a cargo de todo. Y de momento llega sus hermanos y él tiene que enfrentarse con el trauma original. Tiene que regresar a su juventud. Tiene que enfrentarse a los que lo trataron mal, lo vendieron y en ese momento él tenía que hacer una decisión. Déjame compartirte algo para que ya seas libre una vez y por todas. Tu vida y todo lo que ha pasado en tu vida, lo bueno y lo malo, se ha manifestado a la perfección de Dios. Di conmigo, mi vida ha sido perfecta. ¿Cómo? Lo bueno, perfección. Lo malo, perfección. Si no fuera por lo malo, no sería la adoradora que soy ahora. Les repito, si no fuera por lo malo, la unción que usted siente cuando yo lloro y yo canto no estuviera presente. Porque nosotros no conocemos a Dios en los tiempos buenos. Amamos a Dios en los tiempos buenos, pero conocemos a Dios en los tiempos malos. Es difícil aceptarlo, pero es la verdad. Dios a mí se me ha revelado en maneras que yo no puedo ni explicar. No en los momentos buenos, pero en los momentos malos. Verso 20, capítulo 50 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José perdonó a sus hermanos que lo traicionaron
y entendió que todo, di conmigo, todo, lo bueno, lo malo, todo tenía un propósito divino para salvar almas, para salvar vidas. Cuando llega tu momento de tener que perdonar el que te traicionó, el que te hizo mal, con la gracia de Dios y con la unción del Espíritu Santo, tú puedes. Tú puedes. Es una decisión. ¿Me oyen? Es una decisión. ¿Y sabes qué? Que Dios va a presentar la oportunidad para tú perdonar a esa persona. Y es difícil, porque ves la persona y te acuerdas de todo lo que hicieron, todo lo que te dijeron, cómo te trataron, cómo te gritaron, cómo te fueron infiel, ¿sabes? Todas las cosas, todas las razones por qué no perdonar, ¿verdad? Y se presenta la oportunidad. Y en ese momento se tiene que hacer una decisión. ¿Voy a mantenerme en una raíz de amargura? ¿Voy a permitir que esa amargura me mate a mí, aunque vivo una vida próspera y bendecida y Dios ha sido bueno conmigo, pero le voy a abrir esa puerta al diablo que me mate con un cáncer porque yo no quiero perdonar? Jamás no. Y todo esto termina en el verso 22 del capítulo 50, que dice: y José habitó en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Dios cumple sus promesas en su tiempo. ¿Podemos confiarle a Dios los tiempos? ¿Podemos confiarle a Dios los tiempos? Porque lo que Dios hizo en la vida de José no solamente fue de bendición para su papá y sus hermanos, pero imagínate, si todos los hebreos en esa sequía donde no había comida, si se hubieran muerto todos, ¿cómo llega Jesús aquí? ¿Me entienden? Jesús no hubiera llegado a la tierra si mueren todos los hebreos. Y había un hombre, José, que Dios confió que él podía pasar por la casa de Potifar, que él podía pasar por la traición de sus hermanos, que él podía pasar por la traición de ir a la cárcel, que él podía pasar por todo lo que pasó para poder al final perdonar a sus hermanos y bendecir a sus hermanos y traer a los hebreos a Egipto para proteger la semilla de Dios que cargaban en sus vientres, para que Jesús pudiera llegar aquí. ¿Con qué te ha confiado Dios? ¿Con qué traición Dios te ha confiado? ¿Con qué injusticia Dios ha permitido en tu vida? Y ha dicho: yo puedo confiar que tú pases esta prueba, porque al fin va a ser para mi gloria. Hay muchas cosas que el diablo pensó que iba a usar para destruirnos, pero aquí estamos parados. Aquí estamos parados por la gracia de Dios. Y les comparto esto y ya voy a terminar. Porque cuando estaba descansando, where is it? Yo desperté y yo oí estas palabras. Y de estas palabras es que hice el mensaje. Y yo sé que es una declaración profética. Y yo oí que el Espíritu Santo decía: el favor de Dios está sobre ti. Veo un manto de muchos colores en tus hombros.
el favor de Dios está sobre ti. No serás negado. ¿Cuántos lo creen? El favor de Dios está sobre ti. Y declaramos que lo mejor está por llegar. En el nombre de Jesús. 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 Amén. Pastor.